Entonces, en la reunión de pediatría pues, de cada 8 días, hoy vamos a hablar de los gliomas del tallo cerebral. A propósito pues, de un par de casos que hemos tenido en el servicio. Entonces, tuvimos una niña de 5 años, ella sufrió un TEC leve. Sin embargo, cuando interrogábamos a la mamá, venía como con una historia de un mes, 2 meses, con un poco de ataxia y, y después del TEC se le acentuó una parálisis del sexto par. Se le hizo una tomografía donde se veía una lesión hipodensa en, en el tallo cerebral, muy inespecífica. Entonces, obviamente, le pedimos la resonancia. En el FLAIR de entrada veíamos una lesión hiperintensa en el puente, con epicentro en el puente, hipointensa en T1, hiperintensa en el T2, con extensión pues hacia todo el puente, una lesión muy difusa, con algo de realce en medio de contraste, con algo de restricción a la difusión. Ahorita vamos a ver para qué es importante esto en estos pacientes, y con el aumento de la perfusión. Sí, obviamente ya con estos hallazgos imaginológicos teníamos un diagnóstico ya de entrada, con lo que se hizo pues todo el enfoque que al final vamos a ver. Entonces, ya teniendo ese caso de introducción, sabemos entonces que en el 2021 la OMS sacó la nueva clasificación, pues la nueva versión de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, que es la quinta edición. En esta, todo lo que tiene que ver con los gliomas del tallo, todos los gliomas de línea media, se clasificaron acá en este conjunto de los gliomas difusos de alto grado, de línea media y hemisféricos, teniendo en cuenta, pues, sabemos que esta nueva clasificación trajo consigo muchas variables moleculares. Como lo vemos acá, en los gliomas difusos de línea media, que es lo que vamos a tratar hoy, más que todo el H3K27 y el TP53, entre otros, pero estos dos primeros son los más principales, que marcan pronóstico y respuesta al tratamiento. ¿Sí? El gen de las histonas, que es el que más se ha estudiado en estos gliomas de línea media, más que todo el gen de la histona H3, define molecularmente un tumor de línea media, y ahorita vamos a ver por qué, aunque sean de bajo grado histológico, con esta clasificación molecular pasan a ser de entrada grado 4 de la OMS, aunque histológicamente no tengan el comportamiento de un grado 4. En todos los algoritmos de clasificación de los tumores del sistema nervioso central de los gliomas, ya meten este. Casi siempre van a ser IDH silvestre, y los gliomas de línea media siempre van a tener esa característica de que van a ser OMS 4 de entrada, independiente del grado histológico. Entonces, el tallo cerebral, pues, lo que conocemos obviamente como mesencéfalo, puente y bulbo, allí va a ser el epicentro de estos tumores que vamos a tratar hoy. Aproximadamente el 10 al 20% de todos los tumores del sistema nervioso en los niños son estos. Entonces es un porcentaje alto y una incidencia más o menos de 150 a 300 casos anuales. Eso en Estados Unidos, pues. Puede presentarse a cualquier edad, sin embargo es más usual en la niñez, obviamente, con un pico entre los 7 y los 9 años, y no hay predilección por algún género. Los gliomas del tallo, para hacer más organizada esta charla, entonces se clasifican en dos categorías. Los primeros, que son los gliomas focales de tallo, que son el 20%, localizados fuera del puente y de mejor pronóstico. Lamentablemente son los menos comunes, solamente el 20%, comparado con los gliomas difusos del puente, que son más agresivos y con un comportamiento más, son de peor pronóstico, y lamentablemente son los que tienen más prevalencia. También tenemos el contexto de que algunos pacientes con algunos síndromes genéticos, como la neurofibromatosis tipo 1, es común que tengan estos gliomas de línea media. Sin embargo, en estos pacientes, la biología molecular y el comportamiento hace que sean más indolentes y que por lo general no requieran intervención, sino solo seguimiento. Es en el contexto de la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, vamos a hablar de los gliomas focales del tallo, ¿sí? Hablando de los gliomas focales, es una presentación clínica insidiosa, son tumores que son de lento crecimiento,
entonces los síntomas también van a depender de la localización. Pacientes con dolor cervical, parálisis de pares craneales, hemiparesia contralateral, hemicorea, ¿sí? Hidrocefalia. Más que todo en tumores exofíticos que se van a extender posteriormente hacia el tectum, pues tapando el acueducto, en gliomas focales. Ahorita vamos a ver en gliomas difusos, que va a ser muy rara la hidrocefalia, pero en gliomas focales que se van hacia el tectum, sí es un poco más común la hidrocefalia. La tortícolis por esa herniación de las amígdalas. En los gliomas medulares o del bulbo va a haber disfagia y apnea por toda esta alteración de pares bajos. En la unión cérvico-medular van a haber lesiones de motoneurona superior e inferior, que esto a veces se va a confundir con algunos diagnósticos diferenciales, más que todo de neurología clínica, por ejemplo, que ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, en las imágenes, estamos hablando de los gliomas focales, son tumores con bordes demarcados, mínimo edema vasogénico, son iso o hipointensos en T1, hiperintensos en T2. Esto me habla que son tumores de baja celularidad y realce homogéneo al medio de contraste. Como todo ha venido avanzando, las imágenes han venido avanzando, estas imágenes de TTI, que me ayudan a mirar las fibras blancas, es muy importante, porque si las fibras blancas están y los tractos están comprometidos, eso es un factor de mal pronóstico, ¿sí? Y durante esta charla vamos a hablar de los factores de mal pronóstico, que me van llenando de motivos para decir, este paciente va a tener muy mala sobrevida o muy mala sobrevida libre de progresión, ¿sí? Y entre ellos, el compromiso de las fibras blancas es uno de mal pronóstico. Entonces miren, por ejemplo, que son lesiones en el mesencéfalo, hipointensas en T1, hiperintensas en T2, ¿sí? Hacia el tectum, lesiones exofíticas que miren que se puede presentar con hidrocefalia, o sea, no es tan raro que en los gliomas focales se presente con hidrocefalia, ¿cierto? Con un realce homogéneo al medio de contraste. En los gliomas tectales son muy mal demarcados, ¿sí? Que son los que presentan hidrocefalia porque son más exofíticos. Y acá vemos otro factor de mal pronóstico, que son pacientes que tienen un tumor con más de 10 centímetros cúbicos de volumen. Se asocia también a peor pronóstico. Los gliomas de la unión cervicomedular, que son similares a los tumores intramedulares, ya primarios del cordón espinal, el epicentro es el bulbo o la médula cervical superior, también tiene una señal intermedia y puede estar asociados a seringomelia, por la alteración pues, en el flujo que hay en esta parte por el tumor y por el efecto compresivo. Porque al ser pues, focales tienen un poquito más de efecto de masa comparando que como si fuera difuso. Los diagnósticos diferenciales tenemos el astrocitoma pilocítico, los tumores embrionarios, tumor teratoide rhabdoide, otras condiciones nodulares como las malformaciones cavernosas o las MAPS, crisis epidermoides o enfermedades desmielinizantes, que aparte de que son enfermedades tumefactivas que pueden dar algún grado de semejanza en la imagen, clínicamente también pueden dar compromiso de motoneurona superior e inferior, como habíamos visto ahorita. La patología, obviamente hay grados variables de celularidad y atipia, baja tasa mitótica, o sea, acuérdense que histológicamente son tumores de bajo grado, pero con un comportamiento maligno en el pronóstico, que puede haber activación del BRAF y del MAP, esto importante para las nuevas terapias que se están haciendo, target, ¿sí? En el tratamiento, entonces en los gliomas focales, acuérdense que todavía estamos en gliomas focales, hay que definir el objetivo de la cirugía, porque dado que estamos en un área tan elocuente de gran morbilidad asociada, los tumores quísticos focales son en realidad más fácil de abordar, obviamente que si fuera un glioma más difuso y más nodular, obviamente ayudándonos de la neuronavegación y la eco intraoperatoria para hacer un adecuado abordaje y llegar pues más fácil al tumor. Cuando estamos abordando tumores del mesencéfalo, como hemos dicho que los gliomas del tectum hacen hidrocefalia, yo tengo que resolver primero la hidrocefalia, ya sea con una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica o con una DBP, pues dependiendo si, por ejemplo, no tengo el insumo para hacer una endoscopia. Usualmente no requieren biopsia, con la imagen es suficiente, no requieren terapia adyuvante, excepto los pacientes que tienen factores de mal pronóstico. Como habíamos visto ahorita, los tumores que tienen un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos. Los tumores que están en el dorso,
¿sí? Se pueden abordar, por ejemplo, con un abordaje supracerebeloso infratentorial, me da una muy buena ventana para abordar este tipo de tumores en la parte dorsal, pero si estás hacia la parte ventral, un abordaje subtemporal me puede ser de gran ayuda. Cuando estoy abordando lesiones del puente, el abordaje más común obviamente va a ser por un abordaje suboccipital por línea media, un abordaje telovelar clásico, y en tumores ventrales, el abordaje retrosigmoideo. Ya cuando estoy hablando de la unión bulbomedular, voy a hacer una cranotomía suboccipital por línea media, obviamente tengo que extender los bordes del foramen magno y hacer una resección del arco posterior de C1, indicado más que todo para tumores que están dorsales exofíticos, a veces cuando son tumores que están también hacia la parte alta de la médula cervical, a veces tengo que hacer la laminectomía también extensa. Ojo con eso porque hacer más de 2 laminectomías tiene mucho riesgo de deformidad. Tengo que evaluar pues si va a tener que instrumentar o no por el riesgo de progresión de la deformidad. Eso también relacionado con la expectativa de vida que tiene el paciente. Y se han visto también que es mejor entrar por el 3 para tratar de entrar por la parte menos elocuente de la médula cervical alta. Si la resección no es posible, ya sea por la extensión del tumor o por la localización, algunos autores recomiendan la estereotaxia. La biopsia estereotáxica cuando las características radiológicas son atípicas, o sea, cuando yo no me puedo llenar de los motivos suficientes con la resonancia de que en realidad estamos en el contexto de un glioma. La quimioterapia se prefiere cuando tengo tumores progresivos y residuales o pacientes con tumores inoperables, estabiliza el crecimiento del tumor o retrasa la necesidad de la radioterapia. Acá en los gliomas focales la quimioterapia juega un papel importante en comparación con los gliomas difusos, que ahorita vamos a ver que la quimioterapia pasa a un segundo plano. En los focales la quimioterapia es mucho más importante. Se han utilizado varios esquemas, vincristina más carboplatino es el que más se ha utilizado, da una estabilidad del tumor hasta el 75%. Otros esquemas como tioguanina, procarbacina, la mustina y vincristina, que me dan una supervivencia libre de progresión a 5 años hasta el 52%, pero ojo con este esquema porque se ha asociado con el riesgo de leucemia secundaria, pues acá ya también nos ayudamos de los oncólogos. Inhibidores del BRAF, bemurafenib, dabrafenib, ¿sí? Es tratamiento potencial para tumores residuales, todavía falta mucha evidencia en esta parte, y hay que distinguir entre algunas variantes moleculares como el B600E, porque pacientes que tengan también asociado una duplicación en el brazo largo del cromosoma 7, si tiene esa mutación, incluso los inhibidores BRAF pueden acelerar el crecimiento. Entonces hay que ver con mucho detalle estos nuevos inhibidores. La radioterapia es efectiva para prolongar el tratamiento libre de progresión en tumores focales. Sin embargo, está asociado a complicaciones y como los tumores focales tienen más sobrevida, un poco mejor pronóstico, hay que evaluar también ese riesgo-beneficio y las potenciales complicaciones en un paciente pues, que va a vivir un poco más comparado con los gliomas difusos. Y se considera pues solamente en pacientes con falla del tratamiento o pacientes de más edad. Ya pasando a los gliomas difusos, que cambia mucho su enfoque comparado con los gliomas focales. En los gliomas difusos son síntomas de aparición más rápida, ¿sí? Una naturaleza más agresiva, tienden a ser más infiltrantes y de un poco más rápido crecimiento. Casi todos los pacientes se presentan con esta tríada de síntomas cerebrales: ataxia, dismetría y disartria. Como son gliomas difusos, van a tener más compromiso de los tractos que bajan por el tallo, toman alteraciones sensitivas, hemiparesia, hipertonía, pues todo lo que tiene que ver con motoneurona superior y parálisis de pares craneales, más frecuentemente del sexto y el séptimo par. Y menos del 10% presentan hidrocefalia. Eso es muy importante comparado con los pacientes con gliomas focales. En los gliomas difusos, muy poquitos pacientes hacen hidrocefalia, menos del 10%. En las imágenes entonces en TAC vemos que es un comportamiento isodenso, sin calcificaciones. Una calcificación en estos gliomas difusos es una presentación atípica y hay que verlo con más detalle, porque como son tumores de rápido crecimiento, pocas veces hacen calcificaciones. En la resonancia igual tiene márgenes difusos,
diferente pues a los gliomas focales, es ISO, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Me sigue hablando de tumores de baja celularidad, que ya tienen un realce heterogéneo al medio de contraste. Se puede extender hacia el mesencéfalo, hacia el tálamo o al cerebelo. Si tiene un componente exofítico, usualmente se va hacia comprometer la arteria basilar, puede haber hemorragias petequiales en las secuencias de susceptibilidad magnética y la relación colina N-acetilaspartato en la espectroscopia está alta, hablándome de un tumor de un comportamiento de alto grado. ¿Sí? Entonces miramos acá esta resonancia en el puente, una lesión hipointensa en el T1, hiperintensa en el T2, ¿sí? Con extensión hacia craneal, hacia el tálamo, principalmente acá en esta imagen hacia el izquierdo, ¿sí? En extensión al mesencéfalo, ¿sí? Hablando de la patología, la mutación en el gen de las histonas es lo más importante en estos pacientes con gliomas difusos. Se había estudiado mucho hasta el 2016 el H3F3A y el ISTI-H3B, que se encontraba hasta en el 80% de los casos. Pero a partir del 2016 se encontró otra mutación que es mucho más frecuente, H3K27M, y que me habla de un tumor de un componente con un comportamiento maligno, aunque sea histológicamente de bajo grado, que con esta mutación ya se clasifica como tumor OMS 4, independientemente de la clasificación histológica. También vemos la mutación en el TP53, que es muy importante para mirar la respuesta que va a tener la radioterapia y que está mutado en el 40% de los casos. O sea, sabemos de entrada que en estos gliomas difusos, el 40% de los pacientes no van a responder casi a la radioterapia. La biopsia no es fundamental para el diagnóstico cuando tenemos características imagenológicas típicas, y algunos autores continúan recomendando la biopsia estereotáxica, pero esto para diagnóstico molecular, diagnóstico genético. Algunos autores quieren, pues, obviamente, categorizar y clasificar bien al paciente para darle, digamos que, un pronóstico más acertado, o digamos que más académico, pero en realidad no se necesita. Entonces, a diferencia de los gliomas focales, acá en los gliomas difusos, lo importante es la radioterapia, ¿sí? La radioterapia es lo que se ha visto que prolonga la supervivencia con 1 o 2 centímetros de margen. La dosis va a ser de 1.8 Gray al día por 30 a 33 fracciones, dando una dosis total de 54 a 59 Gray. Miren que son básicamente las dosis de glioblastoma. Se ha incremento en la supervivencia de 3 meses, pues a lo que normalmente tienen los pacientes, y algunos estudios han hablado de reirradiar a estos pacientes en caso de progresión o de aumento de sobrevida, y para aumentar la sobrevida libre de progresión. Esto muy debatido, obviamente, pues por todos los efectos adversos que tiene la radiación. La quimioterapia, se han estudiado esquemas de temozolomida, 10 ciclos pues de 5 días cada 28 días, 200 miligramos por metro cuadrado día. No hay beneficios clínicos significativos después de la irradiación, ¿sí? O sea, después de la irradiación, cuando damos temozolomida, no se asocia pues como algún beneficio en términos de sobrevida libre de progresión o supervivencia global. Y al inicio del diagnóstico o en progresión, o sea, no hay beneficio como tal de la temozolomida. Algunos oncólogos y algunos autores abogan el papel de la temozolomida como un agente radiosensibilizante, más que como una terapia sistémica oncoespecífica para estos pacientes. Entonces, en los últimos años, por un desespero por encontrar en realidad un agente quimioterapéutico, o sea, terapia sistémica que me aumente la sobrevida de estos pacientes con gliomas difusos, pero en realidad ha sido muy poco exitoso encontrar un agente de esto. Se ha intentado desarrollar entrega del medicamento selectivo, se han intentado quimioterapias por convección, o sea, directamente aplicadas en el tallo cerebral, con poco éxito, pues, resultados poco alentadores. Entonces ellos proponen este algoritmo de manejo, ¿sí? Si yo veo que un paciente tiene una resonancia típica de un glioma de tallo,
Entonces, básicamente yo voy a ir a ver la localización. Si es un tumor cérvico-medular de la unión cérvico-medular, que acuérdese que son tumores más que todo hacia la parte dorsal exofíticos y que tienen una muy buen pronóstico, siempre van a ir a resección quirúrgica. Si estoy hablando del mesencéfalo, por ejemplo, en tumores tectum o del tegmentum, yo miro, ¿tiene hidrocefalia? Si tiene hidrocefalia, obviamente lo llevo a una tercerventriculostomía endoscópica o a una DBP. Si el paciente tiene un glioma tectal, que a veces la mayoría son focales, yo lo voy a dar a observación, pero si no, si un glioma focal está más que todo hacia el tegmento, yo le puedo ofrecer una resección quirúrgica y garantizar pues un poco más de sobrevida, que ahorita vamos a ver qué tanto porcentaje se necesita de resección para garantizar una sobrevida significativa. Cuando estoy hablando ya del puente, ya sea de alto o de bajo grado, si es difuso, acá yo no puedo ofrecer cirugía, sino que ya con gliomas difusos del puente, que es el caso de nuestra paciente, el algoritmo de diagnóstico nos dice esquemas de quimio y radioterapia. Sí, más que todo la radioterapia, que es lo que más evidencia ha demostrado. Y si es focal o exofítico, ya miramos dependiendo de la localización y de la extensión, si lo llevo pues a una resección quirúrgica. La segunda parte que quería mostrarles en esta charla, que era el objetivo también principal, era demostrarles el pronóstico de estos pacientes, que lamentablemente sigue siendo pobre, a pesar de todo lo que se ha desarrollado en términos de terapia oncoespecífica. Es la principal causa de muerte por tumores celulares en los niños. Eh, o sea, es un tumor que en realidad nos deja muy impotentes a nosotros como neurocirujanos. No podemos hacer nada en la mayoría de los casos de gliomas difusos. La mediana de supervivencia libre de progresión es de 7 meses solamente y la supervivencia global es de 9 a 11 meses. En pacientes que yo les ofrezco cirugía con una disminución del 25% del tumor, hay un leve aumento en la supervivencia, es significativo, comparado, pues, por ejemplo, con los gliomas o con los astrocitomas de alto grado hemisféricos. Acá con una disminución del 25%, en realidad se logran tasas de supervivencia adecuadas, significativas. Entonces a veces no tengo que hacer una resección pues supramarginal o un gross total resection comparado pues con los gliomas hemisféricos, sino que solamente puedo hacer una disminución del 25% del tumor y se benefician de hecho. La diseminación leptomeningia es un predictor de muy mal pronóstico, ¿sí? Si esos pacientes se presentan así, la sobrevida va a ser incluso mucho menos. Ese artículo es viejo, pero habla de unos factores pronósticos muy específicos. Cogieron a los pacientes del grupo 1 que tenían los gliomas difusos y los del grupo 2 que tenían los gliomas focales. Lo que veíamos ahorita, los gliomas difusos tienen una presentación más rápida, más acentuada de los síntomas, mientras que en los gliomas focales es más insidiosa. Y en los gliomas difusos, los pacientes se presentan con más alteración de los tractos, además de hemiparesia, alteraciones sensitivas, alteraciones de paredes craneales en los gliomas difusos. Referente a la asociación de quistes, los pacientes que tienen quistes asociados, más que todo en los pacientes con gliomas focales, tienen un mejor pronóstico. Miren que los gliomas difusos no se asocian con quistes, entonces la presencia de quistes me habla de un factor pronóstico favorable. Obviamente, según el grado histológico, que aunque ahorita vimos que el comportamiento maligno es independiente del grado histológico, obviamente los pacientes con gliomas difusos van a tener mayor grado histológico cuando se estudian estos pacientes. Dependiendo, pues, obviamente, si es difuso focal, los gliomas difusos, acá los tenemos, van a tener mucho menos sobrevida que los gliomas focales. Hablando, pues, del realce al contraste y de esta parte de la asociación con quistes, los pacientes que realzan al contraste o que tienen quistes van a tener más sobrevida. Los pacientes que tienen una presentación insidiosa de los síntomas, o sea, que tienen síntomas con historia de más de 6 meses insidiosos, van a tener más supervivencia en comparación con los que tienen menos de 6 meses. El grado histológico, obviamente los pacientes con alto grado pues, histológico van a tener menos supervivencia. La presencia de quistes se asocia con más supervivencia, como habíamos hablado ahorita.
ese otro estudio que me habla también de los factores pronósticos, pero acá se ha fijado mucho en la parte molecular. Les traigo solamente esta imagen para mostrarles que los pacientes que tenían la mutación del H3K27M tenían mucho menos supervivencia que los pacientes que lo tenían en modo, no tenían esa mutación. Entonces, el pronóstico es independiente de la localización, ¿sí? Independiente de la localización, el pronóstico es malo en estos gliomas. La supervivencia a 2 años es menor del 2%. Las mutaciones del TP53 se asocian a radioresistencia. Acuérdense que esto es hasta en el 40% de los casos, casi la mitad. Hay unos factores de buen pronóstico, por decirlo así, por ejemplo, pacientes menores de 3 años o mayores de 10 años, pacientes que tienen una latencia de síntomas mayor de 24 semanas o 6 meses, los que se le inició terapia sistémica o radioterapia al momento del diagnóstico son predictores de mejor supervivencia. Entonces, ¿qué mensajes tenemos para llevar a casa? Son tumores altamente agresivos, ¿sí? Aunque es una histología benigna, son comportamiento y pronóstico maligno, ¿sí? No es necesaria la biopsia, con la resonancia tenemos, independiente de la localización, nuevamente les digo, de muy mal pronóstico. En tumores focales, acuérdense que la quimio juega un papel importante, más la radio, más que todo en radio para tumores recurrentes o cuando haya progresión, pero en tumores focales es más importante la quimio. En comparación en tumores difusos, que es más importante la radio, el papel de la quimio es incierta, pero acuérdense que algunos autores, algunos oncólogos lo utilizan como un agente radiosensibilizante. Y hay nuevas terapias blanco, obviamente hablan de inmunoterapia, terapia dirigida, pero eso todavía está pues en estudios fase 1 y no hay mucho pues que decir sobre esto. Entonces, para concluir, cuando enfoquemos a un paciente con estos gliomas, cuáles son los factores de mal pronóstico y que yo voy a saber que van a tener menos sobrevida para dejar esto claro y sin la necesidad pues, de tener una biopsia, someter al paciente a una cirugía, sabiendo que no le voy a ofrecer mayor sobrevida ni mayor beneficio. Pacientes con diseminación leptomeningia, pacientes que el tumor tiene un volumen más de 10 centímetros cúbicos, pacientes con glioma difuso del puente, pacientes que la duración de los síntomas es menor de 6 meses, pacientes con mayor grado histológico, pacientes con tumores sólidos no quísticos y pacientes que tengan la mutación del H3K27M. ¿Sí? En esos pacientes ya sabemos que van a tener una muy mala supervivencia. La resolución del caso clínico que tuvimos, obviamente al ser un glioma difuso, no le ofrecimos cirugía. Por todas las características típicas de la resonancia, concluimos que era un glioma difuso del puente, un glioma difuso de tallo. Se interconsultó pues a los oncólogos, iniciaron, pues le hicieron la simulación. La niña ya va en este momento en la tercera sesión de radioterapia, una buena tolerancia, y ellos sí utilizaron, pues los oncólogos del servicio del hospital donde estamos, sí utilizaron la temozolomida, están utilizando un esquema de temozolomida como esquema radiosensibilizante. Ahí vamos, eso era lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy interesante. Yo no tengo ningún comentario. Si Eduardo quiere decir algo, adelante. Buenos días para todos. Cristian, muy buena la revisión y básicamente lograste el objetivo que era mostrar más el pronóstico, porque yo creo que casi todos hemos visto en algún momento estos gliomas difusos de tallo o un glioma de tallo, pero básicamente el enfoque que quería era hablar de los gliomas difusos de tallo del pronóstico, porque casi todos ya sabemos pues que no hay nada para hacer, pero sí quería que dejaras la claridad y que fue lo que hiciste es precisamente el pronóstico. Y cuando yo tengo esas características que dijiste al final del diagnóstico, ya sé que tengo poco para ofrecerle, ya sé que tengo una sobrevida muy mala, sé que puedo ofrecerle a la familia porque muchas veces pues la mera frustración que nos da no poder ofrecerle nada, pues decidimos poner a hacer mucho más de lo que debemos. Y claramente la sobrevida de estos pacientes es muy mala. Y con con esas características que diste es mucho más. Entonces, el objetivo precisamente era ese y lo lograste. Entonces, la charla era basada más que todo precisamente en que nos dieran las armas
para que cuando hagamos el diagnóstico inicial de esos pacientes sepamos qué ofrecerle al paciente. A pesar de que es una noticia muy mala, creo que es importante hablarles con la verdad y con el pronóstico para que ellos mismos se vayan preparando y hacer todo este proceso pues, del duelo, que es muy importante. Sigue siendo frustrante de todas maneras el diagnóstico, por más que se intenta. Por ejemplo, el año pasado mostraron en el Congreso de la ISPN en Chile, mostraron todo el estudio que han hecho histológico de esos pacientes, y el 50% eran gliomas de alto grado y el otro 20%, el 70% eran germinales. Entonces, de entrada, usted tiene que el 70% de los pacientes tienen un pronóstico perverso dentro de la posibilidad del hecho biopsia. Entonces, creo que el llamado es realmente a ser bien objetivos con respecto a la intervención y al pronóstico para hablar con estos pacientes. Muchas gracias. Cristian, muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, profe. El doctor Oscar Zorro alzó la mano. Buenos días, no, muy buena la charla. Yo soy de los que piensa, no específicamente para gliomas en tallo, sino para las lesiones en tallo. Yo sí soy partidario de tener por lo menos una biopsia, ¿sí? No para el tema de gliomas específicamente, sino para tanto en adultos como en niños. Yo pienso que dar un tratamiento complementario muchas veces puede ser más deleterio dar un tratamiento equivocado que la misma morbimortalidad de las biopsias por estereotaxia. Entonces, yo sí soy partidario de hacer biopsia, de tener algún estudio histopatológico, sobre todo cuando hay dudas, cuando la imagen no es muy clara, porque es imperdonable irradiar una lesión infecciosa, ¿sí? Y muchas de las veces la imagen, la espectroscopía y todo siempre dejan dudas. Yo he hecho bastantes biopsias por estereotaxia de tallo, probablemente más de 50. He tenido una morbilidad gravísima, que fue hace poco un paciente de 72 años con una lesión en tallo, no sabíamos qué era. Le hicimos la biopsia, el paciente se despierta bien y a las 6 horas hace una hemorragia en el sitio de la biopsia, y pues podrán imaginar el desenlace. Pero generalmente las biopsias, la morbimortalidad es bastante baja y aporta mucho, y hoy en día que Colombia está avanzando vertiginosamente en los estudios histopatológicos, yo le encuentro mucha ayuda. La otra cosa, yo me formé en un sitio en donde las biopsias de tallos se hacían coronales, o sea, de arriba hacia abajo. Yo el 99% de las biopsias de mi ejercicio las hago trascerebelosas, ¿sí? Cambié ese paradigma. El que me enseñó a hacerlas, el doctor Conciolca en Pittsburgh, siempre utilizaba el marco del Excel y lo hacía de arriba hacia abajo. Nosotros hacemos con ZD y generalmente la hacemos trascerebelosa, y los resultados son buenos. Y para terminar, es importante salir, ver a los profesores, la gente que viene, la gente que muestra resultados sorpresivos y sorprendentes de cirugías de tallo receptivas. Y cuando uno ve muchas cosas y visita servicios y todo eso, uno ve que hay cierta disociación entre lo que se presenta muchas veces en los congresos y las realidades, porque a veces uno ve cirugías fabulosas de tallo cerebral, y cuando uno ve el paciente, son pacientes que pasa lo mismo que nos sucede a nosotros, está con traqueostomía y con gastrostomía. Ese era mi comentario, gracias. Muy interesante, muchas gracias, profe. Muy importante tener en cuenta eso, y sí, a veces la radiología no es como tan concluyente, y sí tenemos que hacer uso, pues, obviamente, de la estereotaxia, más que todo, pues, con el advenimiento de toda la biología molecular. Muchas gracias, profe. Sí, la última cosa, mire, yo le pregunté al doctor Cabaleiro y, es decir, la estereotaxia demanda muchas cositas, pero, por ejemplo, hablando con él no usa la estereotaxia, y es una persona que tiene mucha experiencia en
en pediátrica y el tallo pues es una figura mundial. Él me dice que lo hace con neuronavegación, ¿sí? Le quería preguntar a ustedes en Medellín para este tipo de lesiones o en pineal o bueno, en niños utilizan más esterotaxia o neuronavegador. En realidad, profe, dependiendo del centro, sí, por ejemplo, en el hospital San Vicente tenemos a la mano ahí el navegador. Últimamente hemos hecho todas las biopsias guiadas por navegación, ya tenemos todos los insumos. Entonces, dependiendo también del sitio donde estemos, pero la estereotaxia obviamente sigue teniendo pues un papel fundamental acá en el medio donde nosotros estamos.